Todos y a todas, nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para dar inicio a la conferencia de prensa de actualización de la situación epidemiológica y del estado de las fases de aislamiento o distanciamiento social preventivo y obligatorio que están cursando los diferentes distritos de la provincia. Se encuentran presentes el señor Jefe de Gabinete de Ministros, Carlos Bianco, el señor Ministro de Salud, Daniel Goyan, y el señor Subsecretario de Salud y Cuidados Integrales, Nicolás Kreplak. Al finalizar las palabras del señor Jefe de Gabinete, daremos inicio a una ronda de preguntas de los periodistas aquí presentes. A continuación, vamos a escuchar las palabras del señor Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Goyan. Bueno, hola, buenos días a todos y todas. Bueno, queremos hoy hacer una nueva conferencia con un informe nuevo de cómo está evolucionando la situación en la provincia de Buenos Aires, de la pandemia que todos ya conocemos largamente en los últimos meses. Como verán en la primera diapositiva, tenemos a la fecha 121.963 casos ya confirmados por PCR, casi 60.000 recuperados, es decir, la mitad, y 1.985 fallecidos. Entre los fallecidos tenemos una predominancia de varones, 57% sobre mujeres, 43%, pero en cantidad de casos confirmados más o menos está similar, 48,6 contra 51,1. Varones y mujeres. En estos últimos días venimos observando también un aumento de los días para duplicación, tanto en el PBA, es decir, el conjunto de la provincia, como en el AMBA. En el AMBA estamos a 21 días, entre 20 y 21 días de tiempo de duplicación. Recuerden siempre que el tiempo de duplicación se lo toma en base a la cantidad de casos que están confirmados por PCR, en un momento en donde hay una gran cantidad de personas que padecen la enfermedad en forma asintomática o oligosintomática, lo cual hace que por sus escasos síntomas no concurran a una consulta. Y bueno, en el mundo ha sucedido eso, que luego la cantidad de casos reales, cuando se hacen estudios de seroprevalencia, que estamos realizando en la provincia 30 estudios de seroprevalencia con anticuerpos, cuando sucede eso, obviamente uno toma en cuenta que la magnitud de la cantidad de enfermos fue superior a las que estaban calculadas por PCR. Por eso siempre decimos, es un dato que lo tomamos como referencia, pero que puede tener sesgos, ¿no? Por este motivo que le digo. Me quiero detener un poquito en la próxima diapositiva, porque desde que comenzó esta pandemia, fundamentalmente en la zona del AMBA, nosotros venimos planteando, tratando de explicar cómo es la dinámica de esta enfermedad. Cómo es la dinámica de este virus que se disparó en un lugar del mundo remoto y que en cosa de mes y medio, 2 meses, ya prácticamente estaba en todo el mundo, lo cual muestra la avidez y la capacidad enorme que tiene este virus para contagiarse, para contagiar. Y entonces, cuando hablábamos que en los grandes conglomerados urbanos tienen una lógica de comportamiento, a veces por ahí se le quiso poner como una especie de cuestión político-partidaria al virus, y no es así. El virus tiene una manera de moverse, no tiene nada que ver con que gobierne uno u otro sector, un conglomerado urbano. Digo porque algunos medios insisten en esto, ¿no? Pero en realidad, si nos vamos a mover con criterio científico y epidemiológico, la enfermedad empezó particularmente a desarrollarse en la ciudad de Buenos Aires por la altísima concentración de gente que vive en un área relativamente pequeña, geográfica, y a la cual llegaron una enorme cantidad de
personas trayéndolo de afuera. Es decir, el lugar de mayor concentración se dio allí, de casos iniciales, que luego empezaron a contagiarse. Y esto lo podemos ver en una animación, que algún día esta es la próxima conferencia, es interesante volver a verla, que la hemos mostrado ya, en donde se ve como, es como una mancha de aceite que va irradiando, que se va corriendo desde el epicentro hacia la periferia. Y entonces por eso ustedes ven esa tabla, en donde en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hoy hay esa cantidad de casos, 2004, por cada 100.000 habitantes en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, en el primer cordón ya tenemos 1.050 y creciendo, porque tiende a homogeneizarse. El virus es así. En el segundo cordón, 822, y ustedes verán cómo va creciendo, primero, segundo y tercer cordón, tendiendo a parecerse al lugar donde hay más. Así funcionan estas enfermedades, con algunas particularidades que tienen que ver con que esto crece a una velocidad más acotada, menor a la que tendría el virus en forma silvestre si no hiciéramos nada, si no tuviéramos cuarentena, si tuviéramos escuelas, si tuviéramos todas las actividades normales, el virus crecería a una velocidad mucho mayor, que es lo que se vio en muchos países y que es lo que evitamos acá con las distintas medidas que se fueron tomando. Pero a un lado y al otro lado de la General Paz, el virus es el mismo y busca hacer lo mismo. Por eso le pedimos una y otra vez más a los medios de comunicación que traten esto con rigor científico, no queriendo poner que de un lado el virus, no, es lo mismo. El virus es el mismo y tiende a ser lo mismo, con particularidades por ahí, que son particularidades, pero que a la larga, si se lo deja al virus que progrese, va a hacer lo que tiene que hacer, que es tratar de contagiar la mayor cantidad de personas. Porque para eso está, eso es el virus, ese es su leitmotiv, ese es el ser del virus. Entonces digo, esto es importante porque nosotros verán ustedes que de acuerdo a las medidas de restricción que vayamos tomando en los próximos tiempos, liberando más o liberando menos actividades, vamos a tener más casos. Por ejemplo, nos preguntan, en el AMBA, ¿se pueden abrir las escuelas? Miren lo que pasó en Israel. Israel, un estado fuerte, un país fuertemente organizado, muy militarizado, muy disciplinado, cerraron rápidamente todas las actividades en forma muy dura, y el virus bajó violentamente. Se confiaron. Dijeron, bueno, ya está, abrieron las escuelas y el segundo pico fue mucho mayor que el primero. A partir de las escuelas, las universidades, le hizo una explosión particularmente en ese sector. Por eso digo, el virus avanza a una velocidad acotada porque se están tomando medidas, aun cuando a veces se liberan algunas actividades. Hay una base que no se está moviendo. Las escuelas, la administración pública funcionando un porcentaje bajo, la justicia, los espectáculos, el turismo, el esparcimiento, todo eso, las confiterías, los boliches, todo eso funcionando a menos, hace que haya una base de inmovilización que mantenga al virus ciertamente acotado. Por eso, cada vez que liberamos alguna actividad, estamos viendo qué impacto tiene, y siempre tiene un impacto. Siempre liberás movilidad de la gente y siempre aumentan los casos. Por eso queríamos presentarle esto, porque ustedes van a ver en sucesivas placas, en sucesivas reuniones futuras, y si ven para atrás las que hemos estado presentando, cómo esto tiende a ser lo que estamos diciendo. Lo que sucedió en la capital se corre al primer cordón, segundo cordón y tercer cordón. Hoy vemos claramente que los tres cordones crecen, pero a una velocidad mayor en el tercero, porque es donde menos casos ha habido. El primer cordón crece más lento. La Ciudad de Buenos Aires crece no tan rápido. ¿Por qué? Porque la cantidad de gente que se mueve dentro de la cuarentena habitualmente ya tiene un mayor nivel de contagio. La cantidad de gente que se mueve normalmente dentro de la cuarentena, que está habilitada para moverse,
trabajadores de la salud, los trabajadores esenciales, policía, etcétera, etcétera, ya tienen una mayor tasa de contagio, porque están moviéndose. Los que no se mueven tienen menos tasas de contagio. Si liberamos más actividades, aumentan los contagios. Es importante tener esto, porque no es que haya una cuestión diferencial en lo que pasa en un distrito y el otro, sino que el virus hace lo mismo y va a haber una secuencia. Y probablemente el día que llegue ese día en donde empiece finalmente a decrecer la curva, probablemente lo haga el lugar donde primero se desarrolla más, porque va a haber más gente inmunizada, Ciudad de Buenos Aires, luego será en el primer cordón, a las 2 semanas, 3 semanas, y así sucesivamente. Es el comportamiento de la enfermedad. Ahora, nosotros hacemos cosas para que esto no suceda, además de tomar las restricciones propias de las restricciones de actividades dentro del marco de la cuarentena. Hacemos otras cosas para evitar que esto suceda, y son los operativos territoriales. Con estos operativos territoriales intentamos detectar rápidamente a aquellas personas que se han enfermado y aislarlas. Bueno, seguimos aumentando, ya 5.073 equipos de salud han realizado ya prácticamente 1,5 millones de personas han sido entrevistadas. Una enorme cantidad de estas personas fueron detectadas como sospechosas y luego se les hizo el PCR y fueron aisladas. Y ahora estamos tratando de hacer, estamos comenzando a hacer incluso un aislamiento más precoz, con el vínculo, con el caso confirmado, el vínculo estrecho. No esperamos la PCR y estamos empezando a actuar mucho más proactivamente en esto. Ahora fíjense, la provincia de Buenos Aires tiene, como ustedes saben, 1.400, 1.500 barrios de los llamados populares. La cantidad de casos que se están desarrollando en los barrios populares es del 16,25% del total de los casos. Es decir, que evidentemente todas las actividades que se están llevando a cabo en los barrios populares de la provincia de Buenos Aires están dando resultados. Porque nosotros en los barrios populares no tuvimos explosiones de contagios como en la Villa 31 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el 53% de la gente resultó tener anticuerpos, quiere decir que se contagió más de la mitad de los que viven en el barrio. Nosotros, en nuestros estudios de cero prevalencia, que estamos haciendo en Villa Itatí, en Villa Azul, en Barrio Cabezas, estamos entre 15 y 20% de prevalencia. ¿Por qué? Porque se actuó muy rápido y se pararon los contagios en esos barrios. Por eso tenemos un 16,25. Y obviamente seguimos aumentando cada día detectar barrio por barrio en la provincia de Buenos Aires. Ahora también nosotros, otra de las respuestas es seguir mejorando el sistema sanitario, seguir agregando camas. Fíjense, nosotros en estos momentos tenemos totales camas de terapia intensiva en la provincia de Buenos Aires, en donde están incluidas las pediátricas y las neo, 5.845. 4.005 son de adultos. 4.005 camas de terapia intensiva, sector público y privado en la provincia de Buenos Aires. Y tenemos una ocupación del 51,12% en terapia. Más o menos lo mismo en intermedios y un 46% en camas generales. Ahora, ya cuando vamos a las camas que más estamos mirando, porque hay 1.000 camas en el interior de la provincia de Buenos Aires de adultos, UTI de adultos, 1.000 camas que tienen un nivel de ocupación muy bajo, del 35%. Ahora, miramos el AMBA porque es el lugar más complicado que tenemos. Y tenemos a la actualidad 2.930 camas, ocupadas 1.844, y por COVID ya estamos llegando a un nivel de 681 más 356, unas 1.100 camas, 1.100 casos, por COVID. Ahora vamos a ver una tabla donde eso se va a ver claramente, cómo cada día crecen más el porcentaje de COVID en el porcentaje total de ocupación de camas de terapia intensiva. Y estamos con ya casi llegando a un 63% de la ocupación de camas de terapia. Miren, acá está lo que les decía.
Fíjense, semana por semana, 17 del 7, 24 del 7, 31 del 7. Camas de terapia intensiva, sector público y privado en la AMBA. Vamos agregando camas todas las semanas, 2.770, 2.881, 2.917. Verán cómo agregamos 51, 96, vamos a seguir agregando. Ahora fíjense cómo viene la evolución en esas columnas. Teníamos 49% de camas libres, agregamos más, pero ya a la semana siguiente tuvimos 43% de camas libres, agregamos más y ahora tenemos 36% de camas libres. Y fíjense, el anaranjado está marcando los pacientes COVID. Fíjense cómo crecen en proporción sobre el resto de las personas que entran a terapia intensiva. Fíjense que teníamos 53% en el 17 del 7, 54% el 24 del 7, 55% el 31. Crecen todas las internaciones. ¿Por qué también? Fíjense que crecen las internaciones comunes, entre otras cosas, porque tenemos más accidentología. Hay más gente moviéndose, todos los días tenemos accidentes, muchos de esos accidentados terminan ocupando camas de terapia intensiva. Este es uno de los indicadores que nosotros más miramos. Agregamos, vamos a seguir agregando camas. Ustedes verán esta semana, la que viene, con lo que cuesta agregar una cama. Porque también hay que proveerla de artículos, insumos, equipamiento. Y entonces, estos son los números que seguimos aumentando la cantidad de respiradores, de camas de terapia intensiva, de monitores multiparamétricos, de bomba de infusión, de barbijos N95, quirúrgicos. Estamos llegando a 10 millones de barbijos quirúrgicos repartidos en estos últimos 2 meses y medio, 3 meses. Camisolines. Es decir, es un esfuerzo enorme económico y es un esfuerzo de los trabajadores de la salud, porque como no hay más, no es que tenemos más médicos terapistas, hay que ir a buscar alternativas. Entonces se está trabajando fuertemente para capacitar a especialistas que pueden llegar bajo la supervisión directa de un terapista a ayudar en una sala de terapia, o con los terapistas pediátricos, que como también están acostumbrados a manejar chicos de 14, 15 años, con una capacitación, con la supervisión de especialistas, por supuesto, de UTI de adultos, pueden llegar a hacer este trabajo para ampliar la capacidad operativa para pacientes COVID. Y una serie de herramientas más, que las seguimos desarrollando, y en esto nuevamente agradecer al conjunto de los trabajadores de la salud, en particular a los especialistas que están trabajando de terapia intensiva, neumonología, kinesiología, a los enfermeros. Pero también estamos mejorando enormemente la capacidad de diagnóstico de testeo. Fíjense, 2 conferencias atrás dijimos tenemos 32 laboratorios, la anterior dijimos 37, ahora tenemos 41 laboratorios. Hemos procesado 358.141 testeos, es casi la mitad de todos los test que se realizaron en todo el país de PCR, teniendo el 38% de la población. La provincia de Buenos Aires ha hecho casi para ser más preciso, el 48% de los testeos de PCR de todo el país. Y quiero decirles que como esta enorme cantidad de test se hacen particularmente en el AMBA, un 90%, en el 28% de la población del país hemos realizado casi el 45% de los testeos de PCR de todo el país. Estamos a un promedio ahora de 7.620. Si se acuerdan, hace un mes eran 2.500, 2.600. Con picos de 8.850 test el miércoles de la semana pasada. Piensen que cada test vale $30. Digo, para ponerle una dimensión además económica al esfuerzo de todos los trabajadores y trabajadoras y de todo el equipo del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y de los municipios. Pero además hacemos el rastreo telefónico y se ha incrementado de una forma impresionante. Estamos haciendo 54.694 llamadas diarias de telemedicina, todo el área de telemedicina, viendo cómo están los pacientes, planteando el aislamiento,
todo lo que hace al seguimiento, 54.694 llamadas diarias de control en nuestros centros de telemedicina. Todo esto para prevenir, para aislar, para modular la curva, para que haya menos casos, para que cada caso que aislemos no contagie exponencialmente a otras personas. Y con esto tratar de ir modulando la cantidad de gente que se va enfermando. ¿A la espera de qué? A la espera de que, bueno, tengamos una cura. Ustedes saben que hay más de 16 vacunas en ensayos clínicos. Algunas ya están anunciando que para el 10 de agosto van a tener registro sanitario. Bueno, veremos. Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación está trabajando en este tema para estar allí a la espera para que, si llega a aparecer la vacuna prontamente, como creemos que van a aparecer distintas vacunas, tener un acceso rápido y poder dar una solución de fondo a esta pandemia en nuestro país. Pero también estamos trabajando con el tema del suero hiperinmune. Empiezan ya los ensayos clínicos y tenemos una esperanza cifrada de que pueden mejorar mucho lo que estamos haciendo, y mucho e importante, con el plasma. ¿Por qué? Porque le da otro volumen. El criterio, el concepto de funcionamiento es similar, pero tenemos otro volumen. Un volumen que puede ser de miles de tratamientos por día. Con plasma, ustedes se acuerdan que teníamos 302 hace 2 semanas, donantes permanentes que donan varias veces, pasamos a 306 y ya estamos en 431 donantes permanentes. Esto implica que estamos haciendo 1.108 plasmas acumulados. Estamos haciendo, esta semana que terminó, 257 tratamientos semanales. La que viene, hoy, esta que estamos entrando, pensamos llegar a los 300. 1.200 por mes. Esto también sirve, vuelvo a repetirlo, no solamente como una cuestión de salvar vidas, que obviamente es lo más importante, sirve también porque nos ayuda a gestionar mejor las camas de terapia intensiva. Es menos gente entrando a las camas de terapia intensiva y mucha gente yéndose antes, porque el plasma está dando relativamente hasta ahora un muy buen resultado. Pero es limitado en su capacidad de producción. Por eso estamos apostando mucho al suero hiperinmune. Por último, queríamos pasarle algunos datos. Podemos tomar tasa de letalidad, podemos tomar tasa de mortalidad, posiblemente también trabajemos con la tasa de mortalidad, se la presentemos próximamente porque es quizá más fidedigna. La tasa de letalidad en el mundo está es un dato sucio. ¿Por qué? Porque depende de la cantidad de PCR que se pudieron hacer en cada país. Y hay países que hicieron muy pocos confirmaciones por PCR. En Italia, por ejemplo, o en España, en determinado momento ya no se le hacía PCR a nadie, solamente al paciente grave o moderado, con lo cual no sabemos realmente cuánta gente se enfermó. Entonces, es una tasa que puede tener sus sesgos. De todas maneras se las presentamos, ¿no? Y ustedes la ven. Italia, Francia, México, España, Suecia, China, Argentina y la provincia de Buenos Aires, ¿no? 1,65 en la provincia de Buenos Aires, promedio argentino 1,86. Una tasa de letalidad bastante más baja que en otros países. Ahí la tienen en otro formato. Bueno, en conclusión, nosotros estamos trabajando muy fuertemente con todo el gobierno por las indicaciones y el seguimiento permanente que hace nuestro gobernador de esta pandemia. Estamos trabajando con todos los sectores. En el Ministerio de Salud de la Nación seguimos con esta perspectiva de mejorar las 3 cosas en las que se pueden trabajar: reducir la cantidad de casos lo más que se pueda, aumentar la capacidad sanitaria al máximo posible y esperar y trabajar activamente en las respuestas terapéuticas posibles. Así que bueno, hasta aquí es lo que le queríamos informar. Luego, si hay preguntas específicas, respondemos. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Seguidamente vamos a escuchar las palabras del señor subsecretario de Salud y Cuidados Integrales, Nicolás Kreplak. Bueno,
Buenos días a todos y a todas, muchas gracias. Yo simplemente muy breve comento para resaltar de lo que comentó el ministro, el incremento continuo que estamos viviendo en los pacientes que ingresan al sistema de salud en la provincia de Buenos Aires, tanto en el sector público como en el sector privado. Esto es el indicador más importante que expresa la preocupación que sentimos respecto de la necesidad de reducir la cantidad de contagios. Esto, sumado a la cantidad de fallecidos que estamos viviendo cada día, son los dos elementos centrales que nos hacen pensar en que es necesario tomar las medidas individuales, comunitarias y eventualmente sociales, es decir, respetar todas las indicaciones que nuestro presidente y gobernador han planteado, porque objetivamente estamos viendo que cada vez se ocupan más las camas de terapia intensiva y que cada vez más son las personas que se enferman gravemente. Así que simplemente para resaltar dentro de toda la exposición de la información que presentó el ministro, la relevancia que tiene esto en materia ya de pacientes graves. No son solamente estadísticas de contagios, sino implicancias en personas y sus familias. Eso nos parece que son los elementos centrales para poner arriba de la mesa en cualquier discusión cuando se plantea si una actividad u otra debe ser la nueva que se abre, entendiendo que aquellas que no sean esenciales, que no sean indispensables desde un punto de vista colectivo, no individual, no debieran ser las que se abran en este momento, que, como manifiesta el ministro, sigue siendo un momento de ascenso de los casos y que no hemos llegado todavía al descenso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A continuación escucharemos las palabras del señor jefe de Gabinete de Ministros, Carlos Bianco. Bueno, muy buen día a todos y a todas. En primer lugar, ya como fue anunciado la semana pasada por el presidente de la Nación, por nuestro gobernador, en la provincia de Buenos Aires vamos a continuar en la misma situación que respecto de los últimos 15 días, lo que nosotros hemos planteado como un aislamiento, como un distanciamiento intermitente, de carácter intermitente. Esto significa que, si bien estos próximos 15 días está previsto mantenernos en las mismas condiciones en las que veníamos trabajando, justamente como decía el ministro, como decía el viceministro, como decían ellos, estamos monitoreando permanentemente varios de los indicadores que acaban de mostrar, por si eventualmente hay que tomar alguna medida en el medio del periodo que estamos ahora prorrogando, de otros 15 días de aislamiento social preventivo y obligatorio para los distritos del AMBA y algunos pocos distritos del interior de la provincia de Buenos Aires, y de distanciamiento social preventivo y obligatorio en el marco de nuestro sistema de fases para la mayoría de los distritos del interior. En tal caso que encontremos alguna situación de preocupación, nosotros nos moveremos dentro de nuestro sistema de fases, que me quiero referir a continuación. Pero la novedad, como todos ustedes saben, y fue presentado ayer en el decreto de necesidad y urgencia 641 del Gobierno Nacional, y que nosotros estamos adoptando y adaptando a las características de la provincia de Buenos Aires, es que se han prohibido las reuniones sociales de todo tipo, reuniones sociales en los domicilios o en lugares ajenos a los domicilios, están absolutamente prohibidas. Es una medida con la que nosotros obviamente estamos absolutamente de acuerdo. Cuando uno hace el repaso de algunos casos en los que se han producido de repente algunos brotes, sobre todo en el interior, en donde esas cuestiones se hacen más visibles. En el AMBA, con la cantidad de casos mucho más grande que tenemos, a veces cuesta discernir cuáles son las razones de los contagios o los nexos epidemiológicos. En el interior es bastante más fácil. Me quiero referir, a continuación voy a comentar cuáles son los cambios de fases que hay en los distritos de la provincia de Buenos Aires, pero varios de esos cambios de fases tienen que ver con brotes que surgieron a partir de reuniones sociales de distinta índole. Unos se fueron a una fiesta o a una reunión social, gente de General Madariaga que se fue a Cariló,
otra gente que se fue a pescar con los amigos del conurbano en Pila y se contagiaron, después contagiaron a la familia y la familia terminó contagiando a otros vecinos y vecinas de cada uno de los distritos. Por eso nosotros queremos reforzar esta idea de que estamos absolutamente de acuerdo y es tremendamente necesario que todos tengamos la responsabilidad, que todos tengamos en nuestra conciencia esta cuestión de cuidarnos a nosotros, pero también cuidar a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestras familias. Lamentablemente, como está sucediendo, hay muchos casos en donde esto no está presente, por lo tanto el gobierno nacional tuvo que tomar una medida más drástica. Recién estaba ahí mirando en los monitores de la ministra de Comunicación, en Oberá había habido una fiesta, que en Villa Elisa también hubo una fiesta privada, clandestina obviamente, así que tenemos que evitar todo ese tipo de reuniones sociales porque está comprobado en el mundo, no es un problema de la Argentina ni de la provincia de Buenos Aires, en el mundo que los lugares más contagiosos para esta pandemia, para este virus, son los lugares cerrados, los lugares llenos de gente, los lugares en donde hay música fuerte, entonces la gente tiene que hablar a los gritos y cuando habla a los gritos exhala más microgotas, exhala más aerosoles que son los que llevan el contagio al resto de los concurrentes a este tipo de actividades. Por eso quería reforzar esta idea de nuestro absoluto acuerdo con la medida que se ha tomado desde el Gobierno Nacional. Como les comentaba, nosotros continuamos trabajando con nuestro sistema de fases, como venimos haciendo desde el 10 de junio. Nosotros tenemos en los distritos que están en aislamiento social preventivo y obligatorio en fase 3. Esos son 37 distritos a partir de hoy, día lunes que publicamos la resolución en donde aparece la ubicación de los distritos en el sistema de fases. Tenemos 46 distritos del interior en la fase 4, en el marco del distanciamiento social preventivo y obligatorio, y tenemos 52 distritos en fase 5, también en el marco del distanciamiento social preventivo y obligatorio. Recuerden que la diferencia entre fase 4 y fase 5 es que en fase 4 están habilitadas la grandísima mayoría de las actividades productivas y comerciales y en fase 5 están habilitadas, además de las productivas y comerciales, actividades de índole recreativo, social y eventualmente de carácter deportivo cuando no conllevan un peligro de contagio. Básicamente son actividades deportivas individuales en donde se pueda respetar justamente las condiciones de distanciamiento social preventivo y obligatorio. Respecto de los cambios de fases, han sido muy pocos esta vez, por suerte. Eso significa que nuestro esquema se mantiene relativamente estable, que hemos acertado al establecer como indicador para el cambio de fase 4 a fase 5 y de fase 5 a fase 4 el número de nuevos casos cada 100.000 habitantes, que el cortaagua son 10 nuevos casos semanales durante 2 semanas cada 100.000 habitantes. Los cambios puntualmente son los siguientes. Como comentaba recién, en el caso de General Madariaga, que estaba en fase 5, pasa a fase 4. Estuve en contacto con el intendente Esteban Santoro el fin de semana, que fue quien efectivamente me comentó que el brote que están teniendo en General Madariaga se debe a algunos vecinos que con mucha irresponsabilidad, digamos, se fueron a otro distrito a una reunión de carácter social. Así que de común acuerdo y revisando la situación sanitaria y epidemiológica, obviamente con el apoyo de nuestro Ministerio de Salud, hemos decidido pasar a fase 4 hasta que ese brote esté controlado. Lo mismo en el caso de Pila, que como les decía tiene un brote que se originó, el nexo epidemiológico es un vecino que se fue a pescar a una laguna con otros amigos de acá del conurbano que lo contagiaron, después contagió a la familia y la familia empezó a contagiar a otras personas del pueblo, del distrito. Estuve hablando en ese sentido con el intendente interino, Sebastián Walker, así que también decidimos tomar la misma definición, pasar de fase 5 a fase 4 hasta poder controlar este brote. Lo mismo en Ramallo, estuve en contacto con el intendente Gustavo Perier, misma situación, estábamos en fase 5, se pasa a fase 4, lo mismo Pinamar,
estuve en contacto, inclusive él me alertó antes de que nosotros podamos detectar y me solicitó pasar a fase 4 porque había tenido un pequeño brote y le parecía que estaba la situación un poco difícil para sostener en fase 5 y además los indicadores que establecimos implicaban el pase a fase 4. Y después tuvimos 2 casos llamemos de mejora o de ascenso en la fase. El primero es Roque Pérez, que como habíamos anunciado la semana pasada, había pasado a fase 3 por una serie de brotes en donde no se podía encontrar el nexo epidemiológico. Por suerte ya están controlados, así que hemos podido pasar a fase 4 y vuelven a la apertura las actividades productivas y comerciales en el distrito. Y por último, ahí estuve en contacto con el intendente interino también, José Luis Horna, y por último Mar Chiquita, que de acuerdo a nuestros indicadores y a la situación sanitaria y epidemiológica ha pasado de fase 4 a fase 5, así que a partir de ahora están permitidas aquellas actividades recreativas que están adecuadas a lo que está permitido en fase 5. También estuve en contacto con el intendente Pitingo Paredi, que me confirmaba que más allá de nuestro indicador cuantitativo, cualitativamente la situación correspondía. Por último, solamente anunciar, estamos también hoy publicando 2 nuevos protocolos para una actividad que se pasa a permitir en fase 4 y en fase 5 por ahora, que son las gestorías. Estamos publicando un protocolo muy estricto, muy específico para aplicar todos los cuidados que se requieren para evitar el contagio en la actividad de gestoría, y también estamos publicando un protocolo específico más allá del protocolo general que teníamos para comercio, para el caso de las perfumerías, obviamente en acuerdo en los 2 casos con las cámaras que regulan y que organizan la actividad en general. Así que esos son los anuncios. Reforzar esta idea de que por 15 días, por favor, a todos los bonaerenses y todas las bonaerenses, como decía el general Perón, de casa al trabajo, del trabajo a casa, si son trabajadores esenciales. Si no son trabajadores esenciales o de actividades que están permitidas, quédense en sus casas, salgan a hacer sus compras con todos los cuidados, con el barbijo, con el distanciamiento, con las medidas de desinfección, de aseo personal que están planteadas. Como decía el ministro, como comentaba el viceministro y como comentó nuestro gobernador, en el mundo estamos en el peor momento de la pandemia, también en la provincia de Buenos Aires. Recién vamos a poder pensar en que estamos en una situación mejor cuando empiecen a bajar efectivamente los casos. Hay veces que nos dicen, pero bueno, siempre estamos en el peor momento. Y sí, mientras que sigan aumentando los casos vamos a estar mañana peor que hoy, pasado peor que mañana. En el momento en que nos demos cuenta es cuando efectivamente empiecen a bajar la cantidad de casos diarios. Ahí estaremos en otra situación y podremos tener algunas otras posibilidades de realizar algunas actividades. Así que por ahora mucha responsabilidad individual. Nosotros desde el Estado provincial estamos trabajando permanentemente desde el punto sanitario, desde el punto de vista económico y social, para que aquellos que efectivamente no puedan llevar adelante sus actividades económicas no les falte nada, no les falte atención sanitaria, no les falten los ingresos, no les falte comida. Estamos haciendo un grandísimo esfuerzo, un millonario esfuerzo con la ayuda del Gobierno Nacional y con obviamente con los recursos propios de la provincia de Buenos Aires, asistiendo a los municipios para que puedan afrontar sus gastos corrientes, sus gastos extra que implica la atención de la pandemia. Así que todos con las responsabilidades que nos caben y con mucho cuidado y con mucha prevención los próximos 15 días hasta que tomemos alguna nueva definición de acuerdo con la situación sanitaria y epidemiológica con que nos encontremos a partir de esta nueva extensión, de esta nueva prórroga del aislamiento social preventivo y obligatorio en el AMBA y del distanciamiento social preventivo y obligatorio en los distritos del interior de la provincia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor jefe de gabinete. A continuación vamos con la ronda de preguntas. Les vamos a pedir, por favor, a los periodistas que están aquí presentes que digan a qué medio están representando. Muchísimas gracias. Acá, buen día. Mi nombre es Mariano Onega, para Radio 10. Quería preguntarle puntualmente, usted si bien se refirió al caso de Villa Elisa, que es muy reciente y es muy cercano,
Si a partir de esto van a tomar algún tipo de cambio en reforzar la seguridad o algún tipo de cambio en los protocolos, y una reflexión porque a pesar de las comunicaciones, las medidas, los números y demás, ¿por qué cree que sigue pasando esto y que muchos siguen haciendo este tipo de fiestas o encuentros clandestinos? Muchas gracias. A ver, nosotros lo hemos dicho muchísimas veces, más allá del despliegue que tienen las fuerzas de seguridad provinciales, que no están hechas obviamente no están hechas para perseguir gente que se junta en casas de manera irresponsable, pero obviamente lo están intentando hacer. Nosotros tenemos operativos de fuerzas provinciales y de fuerzas federales en toda la provincia, no solo para cuestiones vinculadas con la seguridad, sino también para cuestiones vinculadas con el orden y la circulación en el marco de esta pandemia, y obviamente también los distritos están haciendo otro tanto con personal de trabajadores y trabajadoras municipales, de inspecciones, etcétera. Pero ten en cuenta que la provincia de Buenos Aires tiene 17 millones de personas, tiene 90.000 aproximadamente personal de fuerzas de seguridad. No, es imposible poder controlar a todas las personas uno por uno para que no cometan irresponsabilidades en un marco tan complejo como el de la pandemia. ¿Por qué pienso que lo hacen? Por irresponsabilidad, por hartazgo, por hastío, por cansancio. Todos estamos cansados, yo también estoy cansado, seguramente todos ustedes están cansados de esta situación. Es una situación que no fue provocada ex profeso por nadie y que nadie la desea ni la disfruta. Más allá de eso, me parece que, bueno, hay personas que se comportan de manera irresponsable. ¿Y cómo ir contra eso? Tratándoles de explicar que sean más responsables, que sean más cuidadosos, que no se corran de las actividades que están permitidas. Digo, por algo se implementan determinados parámetros para el aislamiento, para el distanciamiento, por algo implementamos un sistema de fases que está basado en conceptos científicos, no en caprichos de ningún tipo. Hay que mantenerse dentro de esos parámetros para evitar estas cuestiones. De todos modos, quiero señalar que cuando uno mira el conjunto, cuando uno mira los índices de movilidad, nosotros tenemos índices de movilidad en el transporte público, en los autos por autopistas, a través de las antenas de teléfono, permanentemente estamos a través de algunas empresas de cuestiones digitales que nos van pasando información. La verdad que hay un cumplimiento bastante importante cuando uno mira el conjunto, ¿no? Después están las situaciones de aquellos irresponsables que ponen en riesgo no solo su propia vida, sino la de su familia y la de otros amigos, vecinos y vecinas. Son casos aislados, me animo a decir. La gran mayoría de los bonaerenses y las bonaerenses están cumpliendo muy responsablemente, con mucha razonabilidad, las determinaciones que se hacen tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial. Repito, es imposible que nosotros podamos controlar todo eso si no hay una cuestión de responsabilidad individual para hacerse cargo de esta situación. Digamos, es una situación que nos afecta a todos, repito, que nadie la quiere, que no es un capricho establecer ninguno de estos tipos de esquemas que permiten algunas cosas sí, otras cosas no. En el mundo es la única forma de contener, ni siquiera de controlar, de contener la pandemia. Hay actividades que están prohibidas en todo el mundo, fiestas, por ejemplo, boliches, bares cerrados, en todo el mundo. Y en aquellos países que quisieron volver a abrirlos, porque pensaban que la pandemia había pasado, tuvieron nuevos brotes a partir de esas situaciones. Corea del Sur es un caso muy particular. Volvieron a abrir los boliches, los bares, se les disparó el número de casos y tuvieron que dar marcha atrás, como tuvieron que dar marcha atrás todos los países hasta que no encontremos una solución definitiva. La solución definitiva es la vacuna o un tratamiento masivo que permita controlar aquellos pacientes que se infectan con el virus. Hoy no existe eso, el único remedio que tenemos es el control, el distanciamiento, el aislamiento, las medidas de prevención de aseo personal, etcétera. Esa es la situación. No, una pequeña reflexión, a ver si las comparaciones son absurdas, pero yo creo que tenemos que tomar una dimensión de las cosas. En la guerra de Malvinas murieron 649 argentinos y hubo 1.200 heridos y nos marcó como sociedad. Si nosotros siguiéramos la doctrina Bolsonaro, Trump,
ante la pandemia, en Argentina hoy tendríamos, ya, entre 25 y 30.000 muertos. Saquen cuenta. Hay que hacer un esfuerzo. Nada más eso. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Juan Pablo Ferrari para el diario Hoy, la Red 92. La verdad que quería destacar, me parece muy interesante la explicación estadística que dieron en la previa y por eso me represento la inquietud de hacerle dos preguntas. La primera tiene que ver con las camas que usted mencionó, Goyán, con respecto a que se están implementando cada vez más en terapia intensiva, pero que pese a ello, lamentablemente la ocupación de camas COVID en terapia intensiva está aumentando. Concretamente, si ustedes no hubiesen aumentado las camas a esta altura del mes de agosto, estaría saturado el sistema, esa es una. Y la otra, plantearles si, bueno, el 20 de agosto se van a cumplir 5 meses del aislamiento y también usted, Goyán, habló esperanzadoramente de alguna manera del suero equino y también del plasma. ¿Va a seguir esto después del 20 de agosto? Obviamente tal vez la respuesta no la tengan ustedes, pero en función del porcentaje puntual de la población infectada, que es el 0,5, sobre un total aproximado de 45 millones de habitantes que tiene el país, o en algún momento lo van a plantear como para empezar a convivir con el virus. No sé si fui claro. No, de nuevo, respecto a las camas, claramente van aumentando en proporción la cantidad total de camas y la proporción de pacientes con COVID que están en esas camas. Nosotros vamos a seguir agregando camas, pero con gran esfuerzo. Uno puede agregar 50 camas en una semana y si me entran 30 pacientes por día, en 2 días se me esterilizaron las 50 camas. Así que lo de siempre es, la estrategia es ir jugando de manera que podamos modular la demanda de camas de terapia intensiva. Y con eso nosotros tenemos que trabajar sobre un universo de enfermos que hoy cada vez se nos hace más desconocido. Porque como le dijimos recién, y esta es una situación que pasa a escala mundial, hay una gran cantidad de pacientes, de personas que no tienen síntomas. Ayer apareció en New England Journal of Medicine una publicación de un estudio en donde dice que los chicos entre 1 y 5 años, prácticamente sin síntomas, tienen entre 10 y 100 veces más capacidad de contagiar que un adulto, entre 10 y 100 veces, es decir, son altamente contagiados. Se vuelve a ratificar esto, por supuesto estos estudios de investigación, si bien están publicados en revistas serias, todavía no tienen revisión por pares porque van saliendo muy rápidamente por la epidemia, por ahí se pueden corregir, pero hay mucha evidencia ya de que los niños asintomáticos, entonces, esa cuestión que uno dice, bueno, pero ¿cómo vamos a estar 3 meses, 4 meses sin que los abuelos tengan a sus nietos? Bueno, es un riesgo altísimo juntar a los nietos hoy con los abuelos, altísimo. Entonces volvemos a decir lo mismo de siempre, digamos. Nosotros tratamos por todos los medios que la gente entienda y tome conciencia de que estamos todavía en una situación bastante riesgosa, altamente riesgosa, de seguir contagiándonos en forma cada vez más veloz. Tenemos algunos indicadores que por ahí nos van diciendo que puede haber algún tipo de perspectiva en los próximos 2 meses, sí, pero siempre y cuando mantengamos un montón de actividades cerradas. Eso es lo que la gente por ahí no entiende. Que los países y las ciudades, los grandes conglomerados del mundo, en donde permanentemente hay rebrotes, los rebrotes no vuelven a ser explosivos porque per se hay un montón de cosas cerradas y cuando aparece el brote, 10 días, 15 días, se cierra mucho más. Hacen lo mismo que acá, solo que ya pasaron por un momento una curva muy alta, los rebrotes no vuelven a ser explosivos porque se toman medidas fuertes, no porque se deja que el virus haga lo que quiera. Entre ellas, no volver a las clases, por ejemplo. No sé si había otra pregunta, habías hecho otra pregunta. No en agosto. Para la primera, segunda semana de julio ya estaría el sistema absolutamente saturado. Y fíjense una cosa, nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires una ventaja que hemos logrado
un acuerdo, lo mencionamos siempre, con el sector privado, de manera que el 80% del sector privado prestador de salud de la provincia de Buenos Aires nos dio la información, nos da diariamente la información de sus camas. Ya tenemos acuerdos incluso en 2 municipios, convenios firmados, para hacer una compensación de camas. Si están sobrando camas en el privado y vemos que el municipio, la región está muy tapada con el público y se paga por el arancel del programa Sumar. Entonces, vamos a seguir ampliando esas estrategias, estaremos convocando próximamente también a las cámaras para hablar del tema, porque vamos perfeccionando el sistema. Nosotros hoy en la provincia de Buenos Aires, miren, yo tengo los numeritos casi obsesivos día por día, tenemos 1.086 camas de terapia intensiva entre sector público y privado, hoy ocupándose un poco más velozmente las públicas. Recuerden ustedes que en la provincia de Buenos Aires no es como la ciudad en la cual el 83% de la gente tiene una obra social o prepaga. En la provincia de Buenos Aires hay un 40% de la sociedad que depende exclusivamente de atenderse en los hospitales públicos. Así que nosotros tenemos un crecimiento muy importante en el sector público, que crece la ocupación de camas a una velocidad mayor que en el sector privado. Entonces, ya anticipándonos y más allá de que vamos a seguir agregando camas públicas, vamos a seguir perfeccionando y mejorando los acuerdos con el sector privado, porque ampliamos un horizonte a casi 1.100 camas disponibles hoy, con un esfuerzo enorme. Lo vuelvo a repetir, esto de decir hay 1.100 camas, ya estaría totalmente saturado el sistema hace 3 semanas, completamente saturado. Buenos días. Para usted, ministro, la pregunta, ¿cómo está? 2 preguntas tengo en realidad. La primera es si hay un número que cuantifique la vuelta hacia atrás, la marcha atrás en esta etapa de fases o lo que sea de aquí en estas 2 semanas. Y la segunda, viendo que hizo referencia bastante al tema de la vuelta a clases, hoy debiera volverse a clases porque se terminaron las vacaciones de invierno y no se va a volver. Mi pregunta es, desde el punto de vista sanitario, porque sé que posiblemente no tenga la potestad sobre esto, pero desde el punto de vista sanitario, ¿usted cree que antes de fin de año los chicos podrán volver a clases? ¿Que antes de fin de año qué? ¿Podrán volver a clases los chicos? Respecto al número, el número mágico no lo tenemos, ¿no? Es decir, no sabemos qué día, cuál va a ser ese número. Ese número va a ser el que podamos fijar ese día en donde a partir de ese día empezaron a bajar en forma sostenida los casos. Entonces diremos, ese fue el número máximo y estamos viendo que los casos empiezan a declinar en forma sistemática y ahí podremos decir que comienza una etapa de declinación de la curva. Pero cuidado, no es una declinación de la curva con la cual nosotros decimos liberamos todo, porque esa declinación de la curva, vuelvo a repetir lo que decía antes, se da en función a que la magnitud de la gente que está circulando ya tiene un mayor grado de inmunización, entonces hay menos chances que se contagien porque hay más inmunizados que no contagian a otros. Entonces hay menos posibilidad que se crucen uno que puede contagiar y uno que no está contagiado. Entonces empieza a declinar. Pero eso es en base a que sigue hay un montón de actividades que siguen frenadas. Por eso explicaba lo de Israel. Si yo digo, empezó a bajar, 15 días me está bajando bárbaro, y abro las escuelas, se me arma de nuevo otro desastre, porque hay un montón de población, de esa población, que no está inmunizada y que me va a hacer un nuevo brote y muy grande. Entonces, no pensar que el hecho de que empiece, lo que pasa en todas las ciudades del mundo, de nuevo, no pensar que la declinación de las curvas y que ya en lugar de tener, como Nueva York, 11.500 casos por día, pasan a tener ahora 700, 800, no sobrepasan los 1.000, tienen un promedio de 750 por día, pero siguen con un montón de actividades que no están produciéndose. Están evaluando, ayer leíamos un documento, están evaluando cómo abrir las escuelas en los Estados Unidos. Y es un despliegue logístico y un costo económico infernal. Tienen que multiplicar por 10 la flota de transportes. Ustedes vieron en las películas norteamericanas, el 50% de los chicos van por esos transportes, esos colectivitos amarillos que se ven.
por 10, si quieren cumplir las normas que les están poniendo las autoridades sanitarias, de cuántos chicos pueden ir por... Ni hablar lo que hay que hacer en las escuelas, la inversión que hay que hacer en las escuelas a todos niveles, detectores de temperatura, cantidad de chicos por aula. Es infernal, es un estudio que es infernal y están pensándolo eso para ya el año lectivo que se les va a comenzar. Es una inversión gigante. Es decir, no volvemos a la normalidad hasta que no haya vacuna. No volvemos a la normalidad hasta que no haya vacuna. Esa es la realidad. No hay otra respuesta. Ese día que empiece a bajar, seguramente podremos quirúrgicamente abrir más actividades, como hacemos siempre. Cada vez que baja, y vemos que es sostenido en el interior de la provincia, por ejemplo, lo acaba de decir Carlos, bajó, aumentamos, volvemos a fase 5, volvemos a fase 4. No que uno quiere mantener cerrado, porque al contrario. Ahora, de nuevo, ¿no? Cuando bajen en forma sostenida, permanente, y que ya no tengamos la cantidad de casos que tenemos hoy y que estén creciendo, uno podrá decir, bueno, esta actividad la pongo, aquella también, probamos, si vemos que se dispara, volvemos a cerrar. Así va a estar el mundo hasta que haya vacuna, el mundo, no la provincia de Buenos Aires solamente, no la Argentina solamente. Última pregunta. Una referencia adicional al tema de la vuelta a clases. Obviamente eso se está trabajando con el Ministerio de Educación para evaluar en algún momento la posibilidad de la vuelta. Lo que nos queda claro es que esa vuelta a clases va a ser mucho más compleja o mucho más difícil de llevar adelante en la zona del AMBA, en donde está el grueso de los contagios, que en el interior. Nuestra directora general de Cultura y Educación, la ministra Vila, ya tiene una planificación respecto de cuáles serían los formatos particulares por escuela, por tipo de escuela, en los que eventualmente se podría volver a clases, en principio en los distritos del interior en momento a determinar, en aquellos, sobre todo en aquellos distritos en donde no hay obviamente un alto nivel de contagios, que en algunos casos implica probablemente escuelas rurales, una presencialidad mayor, en escuelas más de ciudades una semipresencialidad o una mayor virtualidad. Nosotros ya tenemos trabajado un esquema, tenemos trabajado todos los requerimientos y necesidades que justamente que se requerirían en el caso de la vuelta a clases en materia de desinfección, en materia de distanciamiento social de los alumnos, en materia de tratamiento del ingreso y la salida de los colegios para que no haya aglomeración de niños y sus familias cuando ingresan, en materia de transporte de los colegios. Es la verdad que una planificación excelente, un trabajo excelente que está llevando adelante nuestra ministra. Ahora lo que hay que determinar, de acuerdo a la situación sanitaria y epidemiológica, es el momento. Se está trabajando además obviamente con los trabajadores y trabajadoras de la educación, con los sindicatos que están colaborando con la planificación, pero bueno, será una cuestión de definirlo en aquel momento en que no ponga en peligro a la población en general. El caso, como decía el ministro Goyán, el caso de Israel nos ha prendido una señal de alarma a todos, porque efectivamente parecía que había pasado lo peor de la pandemia, abrieron las clases y se dispararon la cantidad de los casos, justamente porque si bien los más pequeños tienen pocos síntomas con la enfermedad, contagian muchísimo como se ha descubierto recientemente. Así que tenemos que ser muy, muy cuidadosos y precavidos, pero se está trabajando en ese sentido para cuando sea posible, de acuerdo a los criterios sanitarios epidemiológicos que estamos revisando permanentemente. Marita Duarte, de Radio Provincia, pregunta para Carlos Bianco. La consulta tiene que ver con, en este contexto que estamos atravesando, qué significa ahora y pensando en la pospandemia que la oposición no haya acompañado en la legislatura bonaerense el proyecto de ley de financiamiento y qué incidencia le atribuye a la exgobernadora María Eugenia Vidal en esta decisión de no acompañar de la oposición. Un temita interesante que me acabas de preguntar, te agradezco. Sí, porque mañana, tenemos presentación del tercer informe a la bicameral de seguimiento y monitoreo de la ley de emergencias, como se estableció en su momento, que cada 2 meses teníamos que ir a rendir cuentas como corresponde a la legislatura. Mañana vamos a estar presentando el tercer informe
y es un punto que vamos a plantear en la comisión bicameral. Básicamente que ellos nos den una explicación a nosotros, que la oposición nos dé una explicación a nosotros de por qué están asfixiando financieramente a la provincia de Buenos Aires. Nosotros lo que establecimos a través perdón, de nuestro ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, es una clara política de financiamiento responsable. La llamamos nosotros, a diferencia de una clarísima política de endeudamiento irresponsable que tuvo el gobierno anterior. No nos olvidemos que al comenzar nuestra gestión, la provincia de Buenos Aires estaba endeudada en más de 11.000 millones de dólares. 11.000 millones de dólares tomados de manera irresponsable y que todavía no entendemos para qué se tomaron esos montos de deuda externa, sobre todo en un 83% nominada en dólares. Nosotros estamos haciendo exactamente los contrarios. Nosotros estamos justamente avanzando en una política de financiamiento responsable que tiene 3 características. Primera, cuando es estrictamente necesario tomar algún tipo de deuda, hacerlo en pesos, no en dólares. Segunda, alargar los plazos del endeudamiento. El financiamiento que se estaba recibiendo en pesos cuando comenzó nuestra gestión era con un plazo de 20 días, ya estamos en los 70 días. Y reducir las tasas de interés. El financiamiento que se estaba obteniendo en pesos cuando empezamos la gestión era del orden del 46%, la tasa de interés del 46%, hoy estamos en 26%. Esa es nuestra política de financiamiento responsable, por un lado. Por el otro, me parece que es harto conocido la caída en la recaudación que ha tenido la provincia, no solo la recaudación propia, sino también la coparticipación que se recibe de Nación, justamente porque estamos en una época no solo de crisis sanitaria, sino también de fuerte crisis económica en todo el mundo, y por tanto eso implica menores ingresos para la provincia. Nosotros estamos calculando que este año vamos a tener menores ingresos por recaudación propia o por lo que se recibe de coparticipación en alrededor de 100.000 millones de pesos menos que van a ingresar a la provincia. Pero además estamos realizando inversiones importantísimas de toda índole, vinculadas a la cuestión sanitaria, pero también a la crisis económica y social que se vive en el mundo, en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires, justamente como efecto no de la cuarentena, sino de la pandemia de coronavirus, que obviamente hace que algunas actividades no se puedan desempeñar con total normalidad. Hago un repaso porque lo estaba preparando para la presentación de mañana. Estamos haciendo 125 obras de infraestructura en materia de salud por 12.000 millones de pesos. Multiplicamos casi por 3 el servicio alimentario escolar, esos son 10.000 millones de pesos adicionales que está erogando la provincia, con un total de 25.000 millones. Hemos comprado infinitos insumos, equipamiento de protección personal, los 30 y pico de aviones, los barcos que están llegando de China. El programa de asistencia a aquellos sectores afectados por la pandemia implica erogaciones de la provincia por 2.100 millones de pesos. Estamos llevando adelante obras de ampliación en el servicio penitenciario bonaerense por 1.800 millones de pesos. Estamos realizando una asistencia financiera a los municipios absolutamente inédita en términos de montos y en términos de formas. En términos de montos son casi 14.000 millones de pesos que hemos girado como asistencia financiera a los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. La forma también es inédita, absolutamente transparente y objetiva, a través del coeficiente único de distribución o a través de un coeficiente de ingresos, y que todo el mundo sabe perfectamente qué se le dio a cada quien. Y también estamos trabajando en la adecuación de las escuelas justamente por la cuestión de la pandemia, con una inversión de 1.000 millones de pesos. ¿Qué le estamos pidiendo a la oposición en este proyecto de endeudamiento responsable? En primer lugar, algo que es un compromiso del gobernador realizado con los intendentes, y que los intendentes se lo están pidiendo además a sus propios legisladores de la oposición. A mí durante el fin de semana me han llamado 7 u 8
intendentes de la oposición pidiéndome que se apruebe este artículo, que es la extensión de los plazos de devolución del fondo de emergencia que le hemos dado a los distritos, que son unos préstamos a tasas muy convenientes, 0%, con 3 meses de gracia, y nosotros proponíamos un plazo de devolución y proponemos como uno de los artículos de esta ley de endeudamiento de 18 meses. Como está fuera de las competencias del gobernador hacerlo extenderse más allá del año fiscal, hoy en día está planteado la devolución en 5 meses, empezando desde hoy. Hoy todos los municipios tienen que estar pagando una de las 5 cuotas porque justamente los legisladores de la oposición no quisieron tratar el proyecto. Me llamaban y me pedían esto y me pedían perdón los intendentes de la oposición por la irresponsabilidad de sus legisladores. No lo digo yo, lo dicen sus propios intendentes, que sus legisladores están siendo irresponsables en este tema. Le estamos pidiendo 500 millones de dólares de endeudamiento con organismos internacionales de crédito para el desarrollo. Nos dicen, bueno, queremos saber para qué es. Queremos saber para qué es este endeudamiento. Este endeudamiento está explicado para lo que se va a utilizar en los fundamentos del proyecto, pero además nuestro ministro de Hacienda y Finanzas ha realizado dos exposiciones explicando detalladamente para qué se iba a usar. Se va a usar para infraestructura vial, para hacer rutas, para mejorar caminos, para ampliar caminos, para infraestructura educativa, mejorar escuelas y construir nuevas escuelas. Repito que son los créditos más convenientes del mundo, los créditos que se toman con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la Corporación Andina de Fomento. Son créditos de larguísimo plazo y con tasas de interés en dólares muy, muy bajas, 1,5%, 2%. El mejor crédito del mundo es este, para cualquier país del mundo, por eso son organismos de financiamiento para el desarrollo, porque justamente tienen ese objetivo y no asfixiar financieramente a ningún país en la toma de ese crédito. Se van a usar para construcción y mejoramiento de viviendas populares, se van a usar para agua potable, para mejorar la provisión de agua potable. Para esto queremos el dinero. Después estamos solicitando 20.000 millones de pesos de emisión de bono a proveedores, ¿sí? Que nos permitan emitir bonos a proveedores por 20.000 millones de pesos. Cuando finalizó la gestión anterior, nos encontramos con una deuda flotante, más allá de los 11.000 millones de dólares de deuda general, una deuda flotante de 75.000 millones de pesos, de los cuales 50.000 millones de pesos eran deuda con proveedores, es decir, gastos o inversiones que se habían realizado que no se le habían pagado en la gestión anterior a los proveedores. De esos 50.000, nosotros ya pagamos 15.000, con un gran esfuerzo nos queda pagar otros 35.000. Estamos pidiendo que nos habiliten la emisión de bonos a proveedores por 20.000 para ir cancelando deudas que heredamos. Para eso queremos. Y también estamos pidiendo 8.000 millones para la ampliación del programa de letras del Tesoro, que es este financiamiento que nosotros hemos logrado estirar los plazos y que nosotros hemos logrado reducir la tasa de interés de un 46% a un 26%, que corresponde al giro necesario de cualquier gobierno provincial, nacional o municipal para llevar adelante sus gastos corrientes, sus inversiones, etc. Ya está todo explicado, 3 veces por escrito y 2 veces explicada por el ministro de Hacienda. Yo no le encuentro explicación se la hay que pedírselo a los legisladores de la oposición de por qué no están haciendo esto. Su argumento es porque no saben para qué. Bueno, esta es la 4ª vez que lo explicamos. Está explicado en los fundamentos del proyecto, lo explicó 2 veces el ministro de Hacienda y ahora lo estoy explicando yo. ¿Para qué lo estamos haciendo? Respecto puntualmente de tu pregunta, si es la exgobernadora la que está detrás por esto, entiendo que sí, eso es lo que nos dicen los legisladores, que la exgobernadora quiere cooperar y colaborar con la provincia en este marco de la pandemia. No lo veo, no lo estoy viendo. Me parece que no están colaborando, me parece que están poniendo palos en la rueda, y si me refiero puntualmente a declaraciones públicas de la exgobernadora, en donde mandó a sus intendentes, a sus legisladores a buscar votos, me parece que esto forma parte de esa estrategia.
tensar una situación creyendo además que esto le va a generar algún tipo de beneficio político o electoral. No sé en qué elección están pensando. Nosotros estamos pensando todos los días en evitar muertes, en mejorar la atención sanitaria. Se ve que ellos ya están especulando con las elecciones del año próximo. Nosotros no. Por eso lo que abiertamente le pido a la oposición es responsabilidad y cooperación con estas cuestiones, porque además son fondos que vamos a utilizar para seguir asistiendo a los municipios de manera transparente como lo venimos haciendo, incluyendo obviamente a los municipios que gobierna la fuerza política de Juntos por el Cambio. Lo que digo es que ya fueron irresponsables durante 4 años como gobierno, ahora siguen siendo irresponsables como oposición. Muchísimas gracias a todos y a todas. De esta manera damos por finalizada la presente conferencia de prensa. Muy buenos días.